Y ahora recibimos con mucha alegría a la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecki. Pero antes, Gaby, te pido 20 segundos, menos quizás, para dar cuenta, no lo hice hoy más temprano, que está en nuestra mesa de trabajo el semanario Brecha, cuyo título principal subraya: Brecha accedió a la documentación del Tribunal de Honor declarada secreta por el oficialismo. Lo que oculta el gobierno, este es el título. Y hay 3 ítems de Brecha: periodismo independiente, de investigación y de izquierda, como se autodefine. Primero, el Ejecutivo decretó la reserva por 15 años de un expediente fundamental para esclarecer un delito económico orquestado por Gregorio Álvarez durante la dictadura. En el documento, el represor Armando Méndez involucra a Carlos Matos Moglia, tío del actual jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el operativo Conserva, una maniobra que benefició a un grupo de frigoríficos en perjuicio del Estado. Las actas que Javier García censura fueron entregadas en 2018 por el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Este es el título principal hoy del semanario Brecha, aquí como todos los viernes en nuestra mesa de trabajo. Y ahora sí, abrimos los brazos para recibir a la querida Gabriela Mordecki. Buen día, bienvenida, Gaby. Buenos días. Bueno, difícil cambiar de tema así tan rápido, ¿no? Con una cosa fuerte, ¿no? Esto que Bueno, leíste recién. a propósito de esto, ¿algún comentario para hacer No, o no, no? no, 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 digamos nada. Simplemente me parecen como temas muy importantes, ¿no? Y que tienen que ver con cosas que pasaron al Uruguay, pero siguen pasando, ¿no? Porque esto es algo que mientras se investiga, mientras se quiere ocultar, sigue sucediendo. Entonces, es como, nada, temas muy importantes para tener en cuenta, pero bueno, vayamos a lo nuestro, que también es importante y afecta, capaz que a veces la gente no lo identifica como algo tan directo en su vida diaria o en sus, pero sí, claramente hoy vamos a hablar un poco de la inserción externa de Uruguay, cómo se posiciona Uruguay en el mundo desde el punto de vista comercial, de bienes, ¿no? Porque hay toda otra parte que son digamos, el comercio de servicios, que no entra en estos acuerdos comerciales de los cuales íbamos a conversar, o por lo menos entran en forma mucho más minoritaria. Y bueno, ese es otro capítulo, el de los servicios, que todavía que es mucho más difícil legislar porque es mucho más difícil el control, ¿no? Los bienes pasan por una aduana y ahí hay digamos, un control 1 a 1, ¿no? Prácticamente. Todo se declara, todo es, lo que no es contrabando. Sin embargo, digamos, los servicios son como algo intangible, ¿no? Y además, digamos, cómo uno puede controlar la exportación que hace, no sé, de software, una empresa uruguaya que le exporta a yo qué sé, en Estados Unidos. O sea, sí, bueno, o sea, ¿qué es lo que le pasa? O sea, no hay una frontera en la cual controlar. Los controles hay que ponerlos en otros lados, ¿no? Pero bueno, justamente de lo que íbamos a conversar es el Mercosur, ¿no? Sí, a mí Este, me gustaba la idea de arrancar el Mercosur atravesado por, digamos, 2 consignas. Bajemos aranceles, que es en lo que da la sensación primerió Argentina en su vínculo con Brasil a Uruguay, o flexibilicémoslo, que era y sigue siendo la consigna de Uruguay en el marco del Mercosur, ¿no? Que arrancó Uruguay, pero parece que de alguna manera fue primeriado después por Argentina, más allá de esos manejos diplomáticos, políticos, etcétera. Me gustaría saber un poquito de cómo viene la sí, mano, cómo crees que viene la mano y de qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas. sí, capaz que empezar por de qué estamos hablando, ¿no? Claro. El Mercosur, como, bueno, no sé si todos saben, pero comentamos ya varias veces, es un acuerdo comercial entre, bueno, Argentina, Brasil
Uruguay y Paraguay, al cual tienen además otros estados, otros países que ingresaron. Por ejemplo, Venezuela ingresó, pero está suspendida por cuestiones, digamos, de una cláusula democrática que hay en el Mercosur. Y también hay otros estados asociados que, bueno, que tienen como otros estatus. Pero el Mercosur en sí es un acuerdo comercial que incluye libre comercio dentro del bloque, salvo algunas excepciones. Como comentamos, automóviles no está en el Mercosur, se negocia por fuera. Y, por ejemplo, ¿no? Como un sector importante, y digamos, tienen ese acuerdo por dentro y hacia afuera tienen este arancel externo común y otras reglas, como por ejemplo, para comerciar para negociar acuerdos con terceros países, o sea, fuera del bloque, hay que hacerlo como todos juntos o todos los países deben estar de acuerdo. O sea, es un bloque comercial que negocia como todo junto, ¿no? O sea, ¿esto por qué se hizo? Y bueno, porque eso potencia sobre todo el mercado consumidor de todos los países, como que lo torna mucho más atractivo para hacer acuerdos comerciales. Una cosa es Uruguay solo y otro Uruguay con Brasil y Argentina, sobre todo, ¿no? Y lo de Paraguay es como similar. Entonces, lo que ahora acordaron Argentina y Brasil, una cosa que además hay que recordar es que este acuerdo inicialmente fue entre Argentina y Brasil. Al inicio, ¿verdad?, del acuerdo, al cual se sumaron Uruguay y Paraguay, porque dijeron, bueno, quedamos acá en el medio, apretados por esto, no nos queda otra que sumarnos, ¿no? Entendido. Allá por el año 91 se firma el primer acuerdo, que era el gobierno de Lacalle, pero las negociaciones se hicieron durante el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? Y este acuerdo tiene este arancel externo común que, bueno, fue y volvió. No es un arancel único, sino que tiene como un rango para distintos productos. Y en promedio, que bueno, los promedios ocultan desde 0 hasta 30 y pico por ciento, es alrededor de 13-14% el arancel medio, y lo que se, digamos, acordó es bajar ese arancel 10%, no 10 puntos, 10%, o sea, cae, no sé, de 13 a 12 o de 12,5 a, digamos, ¿no? Hay que ahí hacer el cálculo, pero es un 1 y pico de puntos porcentuales lo que caería el arancel, o sea, es algo muy en el margen. Hay muchos productos en los cuales además Uruguay tiene algunas exoneraciones, por ejemplo, los bienes de capital en Uruguay no pagan arancel, la importación, sea de donde sea. Esto tiene que ver más que nada con la importación desde fuera del bloque de otros productos, digamos, ya elaborados o materias primas para la industria, ¿no? Productos químicos, no sé, la lista es inmensa. Claro. Y, digamos, el acuerdo es, nada, una señal de también política de que Argentina y Brasil pueden sentarse a la mesa y negociar algo. Me parece que esa es también como la intención de este acuerdo, que bueno, lo tienen que referendar para que, como es un bloque, igualmente Argentina y Brasil tienen que esperar el visto bueno de Uruguay y de Paraguay. Paraguay ya dijo que sí, Uruguay, bueno, hizo este juego de decir, bueno, nosotros lo hacemos, pero queremos que se avance también en la flexibilización. ¿A qué se refiere flexibilización? El poder negociar acuerdos con terceros mercados sin precisar el acuerdo de todo el bloque. Esa es como un poco
lo que Uruguay pretende, y en ese sentido estamos además embarcados en inicio de conversaciones con China para un acuerdo de libre comercio. A mí me gustaría, disculpa, que sea un poco, que corte grueso en la forma en que te pregunto esto. Desde la mirada uruguaya, por lo menos en esta coyuntura, gobernado por la coalición multicolor, parece ser muy claro que la expectativa es justamente la flexibilización a la hora de negociar que le permita a Uruguay, entre otras cosas, poder avanzar en un TLC con China. Por él. Sí. Frente a ese escenario encuentra una mirada que no se sabe muy bien del todo cuál es la de Brasil, pero que no clara explícitamente se opone, una mirada que no la ve con tanta simpatía de Paraguay, pero el otro socio importante, grande Argentina, definitivamente se opone a eso citando las propias actas fundacionales del acuerdo fundacional del Mercosur. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, bueno, Bien. más o menos, o sea, lo de A ver, Brasil me parece que es una señal un poco tramposa, porque el Ministerio de Economía, Guedes, el ministro de Economía, es el que dijo eso. Sin embargo, en Brasil la política exterior la lleva Itamaraty, o sea, claro. relaciones exteriores, digamos lo que sería aquí, que aquí en Uruguay están como bastante de acuerdo, sin embargo en Brasil como que no necesariamente están de acuerdo, y Claro, claro. justamente en este momento estamos en un conflicto ahí entre estos dos, Bueno, a eso digamos, iba. A eso iba. Yo puedo entender por qué Uruguay de pronto esa flexibilidad le conviene o le sirva. Puedo entender las lógicas más o menos grandes de por qué podría servirle. Ahora, Argentina parece que tironea a Brasil por el lado de, está bien, bajemos el arancel común. Y la pregunta es, Uruguay, ¿cómo queda ante eso? ¿Es algo que a Uruguay le gusta, no le gusta, le da igual? Si el Mercosur agarra el camino argentino, ¿necesariamente abandona la propuesta uruguaya? bueno, hay que ahí como que se mezclan cuestiones políticas y meramente económicas, ¿no? Lo del arancel externo común, digamos, Uruguay, en el momento que se firma el Mercosur y se establece este arancel externo común, Uruguay tiene que subir los aranceles. Los aranceles aquí eran más bajos. O sea, Uruguay siempre estuvo como afín. ¿Por qué? Bueno, porque es un país pequeño que depende mucho de las importaciones. Entonces, digamos, ¿en qué nos importa protegernos? En productos que nos hagan competencia con lo que nosotros producimos, y por eso fijamos un arancel. Sin embargo, llevada esta lógica al Mercosur lo que le importa es mantener cautivo este mercado. En realidad es entre Argentina y Brasil, porque lo que Brasil le exporta a Uruguay es o a Paraguay, es muy minoritario, ¿no? El comercio fuerte es entre estos dos grandes países, y en ese sentido, la competencia que podría ser que China exporte a los 4 países productos sin aranceles, podría hacer mucho daño a la industria tanto de Argentina como de Brasil. O sea, países grandes que tienen una industria manufacturera importante de bienes de capital, de automóviles, o sea, no estamos hablando de la industria textil, que ya está, digamos, hace años sufriendo la competencia no solo de los productos de China, sino de toda Asia, a precios irrisorios, digamos, para lo que son los costos de producción en nuestros países, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, claro, Uruguay, como es un país pequeño, esto le puede interesar. Sin embargo, el creer que a China le puede interesar hacer por más que lo digan, un acuerdo de libre comercio con Uruguay, solo con Uruguay, y que Uruguay se obligue por eso a romper con el Mercosur, bueno, ahí me parece que el estudio de factibilidad debería incluir como muchas otras variables y no simplemente
cuál es, digamos, entre China y Uruguay, o sea, bien, Uruguay es un barrio de una ciudad pequeña de China, o sea, no es nada. Esto es una cuestión política, estratégica para China, para poder, nada, poner un pie aquí en América Latina, que bueno, China es algo que le interesa de gran manera, ¿no? Y bueno, lo está intentando de diversas formas. Ya hubo un intento de acuerdo de parte de Uruguay en el gobierno en el 2016, en el gobierno, segundo gobierno de Tabaré Vázquez, China, o sea, inclusive Uruguay hizo en la época, bueno, pre-COVID, donde viajábamos y todo se hacía cara a cara, se inició digamos, intento de acuerdo y los chinos dijeron, no, señores, solo nos interesa si viene el Mercosur entero y no solo con Uruguay. O sea, esto mismo sucedió con el acuerdo que finalmente se firmó, pero que está ahí veremos todavía, con la Unión Europea. Estuvimos, no sé, más de 20 años negociando. A la Unión Europea solo le interesaba con el Mercosur. Se logró firmar, pero ahora, bueno, aparecen otros problemas y eso está ahí en stand-by. No es que haya caído, pero bueno, se precisa como darle también sustento político a los acuerdos, no son meramente económicos, ¿no? Acá hay como que sobre todo en también es evidente que por detrás hay un planteo estratégico de China, digamos, de decir, bueno, entremos como acá, como tenemos nuestra punta de lanza y bueno, y después vemos cómo expandirnos, ¿no? Digamos, por eso la conversación con Argentina y Brasil es política Está bien. y trasciende, digamos, lo meramente económico, que bueno, nada, sí se puede hacer De estudios. todos modos, no termino de entender si la baja de aranceles es algo que a Uruguay le mueve la aguja y en qué dirección. La baja del arancel externo común, Sí. bueno, digamos, como yo decía, es una baja mínima que afecta, o sea, nada, por supuesto, Uruguay siempre estuvo a fin de que los costos de sus importados sean más bajos si no tiene una producción nacional que lo compita, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, importamos insumos para la industria química, que después exportamos, por ejemplo, vacunas animales, ¿no? Que es un rubro bien relevante, pero no tenemos una industria química básica, importamos, pero Brasil sí la tiene, ¿no? Tiene petroquímica y industria química básica y producen una cantidad y bueno, digamos, a nosotros que entren y lo que importamos de China, capaz que paga algún arancel, igualmente importamos de China porque es más barato que importar de otros lados. Si lo podemos importar más barato aún, mejor, ¿por qué no? O sea, esa es un poco la ecuación. Luego después entran algunos sectores como la industria textil, como yo comentaba, que bueno, sí, o sea, es impresionante lo que compite desde China, pero la industria de la indumentaria en general, capaz que más que textil, calzado, digamos, y otras cosas que en Uruguay también se producen, y bueno, bajarle aranceles a esos sectores, sí, ahí puede ser dañino, digamos, para, digamos, lo que hay de industria nacional. O sea, no es algo que uno lo pueda mirar genéricamente, sino hay que mirarlo por sector, ¿no? Por negocio, por cadena, no sé, es como el mundo hoy además se mueve de forma muy, muy compleja, porque también están, ¿no? Esto que se llaman las cadenas de valor y el offshoring y otra cantidad de cosas, que es que muchas empresas lo que hacen es separar sus procesos productivos y producir una parte en un país, otra en otro, donde les conviene, donde después se puede exportar porque está más cerca, porque hay acuerdos comerciales con terceros países hacia los que
exportar, etcétera, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que pasa con la industria automotriz montadora en Uruguay. Ahí hay exoneraciones que permiten que Uruguay importe los kits de automóviles sin que las plantas armadoras chinas están instaladas aquí y que una vez armados se exportan a Argentina y Brasil como con sello Mercosur y no pagan arancel, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es un negocio que Sí. está aquí y que además Uruguay subsidia porque además de eso paga una devolución a las exportaciones automotrices superior a la del resto porque, bueno, es un sector que históricamente es promovido y, bueno, nada, ahí están nuestros recursos, ¿no? Entonces, bueno, como esto funciona de esta forma, pueden haber en otros, digamos, sectores que piensen en esta lógica y estén, digamos, bueno, si tenemos un acuerdo de libre comercio con China, digamos, ¿no? Uruguay es como un hub, como un lugar estratégico a través de donde pasan las cosas para un lado y para el otro. Bien. Esa es la cuestión, o sea, es algo bastante complejo. Vamos a ver los estudios de factibilidad que se están haciendo, qué es lo que consideran, siempre es interesante igual leer lo que los técnicos piensan, ¿no? Y cómo lo evalúan, eso es un trabajo, pensamos que es serio, que se está haciendo desde el Ministerio de Economía mismo, y bueno, y en función de eso, nada, pero como yo decía, es una cuestión además política. Y a un país pequeño como Uruguay, y eso la historia lo ha demostrado, las políticas proteccionistas nunca sirvieron, solo nos sumergieron en mayor estancamiento. Y el poder ser más abiertos nos puede dar, por supuesto, más posibilidades porque, bueno, somos muy chiquitos, ¿no? Y nos interesan como pocas cosas. Y lo que exportamos fundamentalmente son productos del agro que China quiere importar. Entonces, por eso, el tema es, eso es el 75%. El tema es el 25% restante, que son productos industriales, que exportamos a Argentina y Brasil, que bueno, esos sí podrían sufrir mayor competencia todavía si China entra sin aranceles en algún sector más estratégico que, bueno, habría que verlo más en particular, pero, Bien. digamos, no se puede tener como una respuesta por sí o por no, estar de acuerdo o en contra, depende de las circunstancias, ¿no? No es algo como así, bueno, no sé, digamos, si esto esclarece o oscurece más, pero no se pueden decir como cosas más claras, ¿no? Es En así. todo caso, Gaby, ya al final, porque ya estamos un poco pasaditos de horas, lo que sí podemos, a ver si está bien decirlo así. Yo he escuchado a propósito de este pedido de Uruguay, la flexibilización y, y el así anunciado interés renovado de China de avanzar con Uruguay, bueno, en fin. Se ha dicho que como rasgo diferencial con otros escenarios es que Brasil ahora sí le da el visto bueno a Uruguay. Y a mí siempre, que no soy técnico en la materia, que no gozo de tanta información, ni siquiera sé leer tan subrepticiamente algunas señales, me ha parecido que yo no he visto una disposición tan explícita de Brasil a decirle, sí, bien Uruguay, vamos arriba, seguí por ahí que yo te apoyo. En todo caso ha sido como, me da la sensación, como señales un tanto no lo suficientemente abiertas, no lo suficientemente cerradas y sí lo suficientemente ambiguas, ¿no? Totalmente. Como yo decía, Brasil tiene sus propios problemas y entre Cancillería y Ministerio de Economía hay como una brecha que se está como ampliando. Renunciaron una cantidad de funcionarios adentro del Ministerio de Economía por ciertas, otras, no que tienen que ver con esto, ¿no? Otras decisiones del gobierno, o sea, yo creo que ahí además la fuerza que tiene la FIES
por ejemplo, que es la Federación de la Industria del Estado de San Pablo, que es un poderosísimo bloque industrial, va a estar en contra siempre, y ahí el lobby va a ser muy, muy grande, muy difícil de superar simplemente porque somos liberales y creemos en que todo tiene que ser flexible y es el mercado el único que puede determinar qué se exporta o qué se importa, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos como un tema capaz que más para los politólogos complementar, porque bueno, sí, es así, es un tema muy político y de económico por ahora tiene algo que va más en el margen. Gaby, querida, te dejo un beso bien grande, saludos a Miguel, tu nietito, y nos reencontramos la Bueno, semana que gracias. viene. Gracias, chao. Saludo a todos y aprovechen el calorcito del fin de Vamos semana arriba. para pasear. Chao.